Bueno, hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver sobre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Vamos a ver que el IRA la insuficiencia renal aguda es una condición de los riñones dejan de funcionar repentinamente, lo que puede ocurrir en pocos días o semanas. Esto puede ser causado por una deshidratación severa, infección grave o el uso de ciertos medicamentos. La ira es potencialmente reversible si se trata rápidamente y eficazmente. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal crónica es una condición médica en la que los riñones pierden gradualmente su capacidad para filtrar los desechos y el exceso de líquidos en sangre. Esta pérdida de función renal es progresiva y gradual y generalmente es irreversible, desarrollándose a lo largo de meses, años. eh, las principales causas de la insuficiencia renal crónica en la gran mayoría de los pacientes es la diabetes, la hipertensión y enfermedades autoinmunes como puede ser el lupus. A medida que la enfermedad avanza, se acumulan desechos y líquidos en el organismo, lo que puede causar una variedad de problemas de salud y afectar significativamente la calidad de vida del paciente. El tratamiento de insuficiencia renal crónica se centra en retrasar el progreso de la enfermedad y manejar los síntomas. Incluye cambios en el estilo de vida, medicamentos, diálisis o de última un trasplante de riñón. Ahora vamos a ver las causas que producen esta enfermedad o cuáles son las causas más comunes para esta enfermedad. Un ejemplo, en la insuficiencia renal aguda, la deshidratación severa, que es una pérdida rápida y significativa de líquidos corporales que puede reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones. Cuando hablamos de infecciones graves, son las infecciones como la sepsis, que pueden provocar una respuesta inflamatoria en el cuerpo afectando la función renal. Los medicamentos tóxicos, ejemplo, el diclofenac, que son medicamentos nefrotóxicos, el uso de estos medicamentos pueden ser como los antiinflamatorios y la exposición a toxinas pueden dañar los riñones. O también, como vimos en la clase anterior, el bloqueo urinario, que es la obstrucción de la vía urinaria, como los cálculos o tumores que impiden la salida de la orina, causando una acumulación de presión dentro de los riñones. Luego también podemos encontrar dentro de estas causas a los traumatismos. Podemos encontrar a los traumatismos y cirugías, que son lesiones físicas o intervenciones quirúrgicas que pueden afectar el suministro de sangre hacia los riñones, provocando una insuficiencia renal aguda. Las enfermedades crónicas son condiciones como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, enfermedad hepática, trastornos autoinmunes, puede predisponer a la persona a desarrollar insuficiencia renal crónica. Luego tenemos las causas de la insuficiencia renal crónica, como el ejemplo de que hablamos recién, la diabetes, que puede ser tanto tipo 1 como tipo 2, que pueden causar daño a los pequeños vasos sanguíneos en los riñones, afectando su capacidad para filtrar los desechos. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los síntomas. Bueno, ahora vamos a ver síntomas y diagnósticos de la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Dentro de los síntomas de IRA encontramos la disminución en la producción de orina, que es la reducción repentina de la cantidad de orina, la retención de líquidos,
que lo vamos a notar como síntoma porque se nos hinchan los pies, los tobillos, debido a la retención del líquido. Luego vamos a tener el síntoma de la fatiga y la debilidad, que es una sensación de cansancio y debilidad continua. También vamos a tener pacientes que sufren de náuseas y vómito, que son los malestares gastrointestinales. Vamos a tener también pacientes que tienen como un síndrome de confusión, que es la alteración del estado mental, que esto es debido a la acumulación de toxinas en el organismo. Después pacientes también que nos van a referir dolor de espalda atrás del abdomen, sería, que es un dolor de espalda bajo, que son indicativos de problemas renales. Luego también, por último, podemos tener la dificultad respiratoria, que es por la acumulación de líquidos dentro de los riñones, dentro de los pulmones, perdón, por la no excreción o el mal funcionamiento del riñón. Luego tendremos los síntomas de la insuficiencia renal crónica. La fatiga y debilidad se nota más, la disminución de la producción de orina, retención de líquido, lo mismo, hinchazón, pérdida del apetito, pérdida de peso involuntario, picazón en la piel, es un prurito que lo notamos, o sea, un prurito que como que se descama el paciente, que es por la acumulación de toxinas en la sangre. Dificultad para concentrarse, por problemas de memoria y dificultad, calambres musculares, dolores, espasmos, especialmente en las piernas. También tenemos en insuficiencia renal crónica la hipertensión como un síntoma, el aumento continuo de la presión debido a la retención de líquido. Luego vamos a ver los diagnósticos. Para la insuficiencia renal aguda necesitamos la historia clínica, que es donde vamos a hacer la revisión de antecedentes médicos y síntomas que el paciente haya tenido, un examen físico, evaluación de signos vitales, veamos hinchazón, inflamaciones, dolores puntuales en ciertas regiones. Luego se le va a solicitar también, le solicitarán análisis de sangre, donde se verá la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre. Los niveles elevados indican una reducción de la función renal. Los electrolitos para controlar cómo está su sodio, su potasio, su medio interno. Y gases en sangre para evaluar el estado de ácido base. Luego también se le solicita un examen de análisis de orina, que es un examen de orina completo para detectar proteínas, sangres y otras anomalías, más el índice de creatinina urémica. Comparar con la creatinina sérica para evaluar la función renal. Luego, dentro de los diagnósticos de la insuficiencia renal crónica, vamos a encontrar la revisión de antecedentes médicos y síntomas presentes. Es lo mismo, exámenes físicos, análisis de sangre, creatinina y nitrógeno urémico en sangre, tasa de filtración glomerular, que mide cuán bien está funcionando los riñones y determina el estadio de la insuficiencia renal crónica, electrolitos, control de niveles de potasio, sodio, calcio. También le van a solicitar examen de orina, para un examen completo de proteínas, sangre, índices de creatinina, índice de creatinina. Bueno, vamos a pasar a ver lo que son los diagnósticos. Vamos a pasar a las imágenes diagnósticas. Dentro de las imágenes diagnósticas, en insuficiencia renal aguda vamos a encontrar el ultrasonido renal para detectar obstrucciones, cálculos, anomalías, una tomografía computada donde se visualizará detalladamente los riñones y las vías urinarias, y si de ser necesario se puede solicitar una biopsia renal. En la insuficiencia renal crónica también se va a hacer un ultrasonido renal, tomografía computarizada y también, si requiere, la biopsia renal para tener un diagnóstico más detallado. Bueno, así también dentro del tratamiento de la ira
Vamos a identificar la identificación y eliminación de las causas subyacentes, la rehidratación, tratamiento de infecciones, el ajuste de medicación. Van a también un soporte renal temporal, si requiere, o sea, si realmente el paciente necesita entrar en diálisis, se lo hará, pero solamente por un lapso muy corto de tiempo hasta normalizar o estabilizar la enfermedad. Luego también se realizará monitoreo y manejo de complicaciones, tanto sea como el medio interno por electrolito y estado de ácido base y la presión arterial. Bueno, ahora pasamos a ver lo que es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. El objetivo se trata más que nada de retrasar la progresión de la enfermedad, manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro del tratamiento encontramos los medicamentos como el control de la presión arterial, uso de inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, los ARAS, para mantener la presión arterial bajo control. También podemos ver el control de la diabetes, como medicamentos hipoglucemiantes para mantener niveles de azúcar en sangre estables. Luego vamos a pasar a suplementos de calcio y vitamina para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis. También los agentes quelantes del fosfato para controlar los niveles de fosfato en sangre y prevenir complicaciones óseas. También se le puede dar diuréticos para controlar la retención de líquido y reducir la hinchazón. Luego, en los tratamientos más avanzados, podemos pasar a la diálisis o la hemodiálisis, que se realizará en un centro específico para esta situación, donde una máquina cumple la función del riñón, filtrando la sangre, separando los desechos de los líquidos de la sangre. También el paciente puede llegar a realizar una diálisis peritoneal, que es mediante el filtrado lo realiza mediante el peritoneo, que es el del revestimiento del abdomen, para filtrar los desechos a través de un catéter implantado. También puede pasar de que el paciente vaya a un trasplante de riñón, que es la opción más efectiva a largo plazo para muchos pacientes, donde un riñón sano se utiliza como un donante en reemplazo del riñón dañado. Esto también suele ocurrir en los pacientes jóvenes, no a los pacientes mediante una lista de espera y esperando a que surja este donante. Bueno, también vamos a ver que dentro de los tratamientos de insuficiencia renal crónica se encuentran el manejo de los síntomas, que va a ser ayudado por dieta y una buena nutrición, el control de consumos de proteínas para evitar el funcionamiento de este riñón, para no forzar más que nada el riñón al filtrar las proteínas, una restricción de sodios, potasios y fósforo con el mismo motivo y una hidratación adecuada. Luego pasaremos a una educación del paciente y apoyo, donde le explicaremos cuáles son los motivos las acciones que debe realizar, como el autocuidado y la monitorización de su enfermedad. También se le aconsejará que tenga apoyo psicológico para sobrellevar esta enfermedad, que realmente es agotadora, y estos pacientes sufren el hecho de no poder tener una calidad de vida normal mientras están padeciendo esta enfermedad. Luego hay programas de educación y por último haremos el seguimiento y evaluación con visitas regulares al médico, prueba de laboratorio según el tiempo estipulado por el médico para realizar estas consultas. Luego pasaremos a los cuidados de enfermería, donde se realizará el monitoreo de signos vitales, evaluar constantemente los signos vitales y la producción de orina para detectar cambios rápidos en el estado del paciente. También se hará una educación del paciente y su familia, informar sobre el tratamiento y las precauciones necesarias para prevenir la recurrencia del IRA o la insuficiencia renal crónica.
Luego, todo esto termina con un plan de recuperación. Que el plan de recuperación básicamente es el seguimiento médico, programar las visitas de seguimiento para monitorear la recuperación de la función renal, ajuste en el estilo de vida, recomendar cambios en la dieta, hidratación y una hidratación adecuada y evitar medicamentos nefrotóxicos cuando sea posible. Todo esto tenemos que entender que los pacientes sufren, padecen esta situación, por eso nosotros como enfermeros tenemos que estar siempre aconsejándolos y acompañándolos en esta enfermedad. Bueno, ahora vamos a terminar esta clase acá y en la próxima vamos a ver diálisis para que terminemos y cerremos lo que es la insuficiencia renal en sus etapas y finales de tratamientos también. Bueno, nos estamos viendo, hasta luego.